Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo a tu Salud. Estamos en este 2025 haciendo esta ronda de preguntas y respuestas. Como siempre digo, acá la información que tratamos de dar es una información para que te llegue directamente y que tenga un efecto práctico de un mejoramiento de tu salud y tu estilo de vida diaria. Por eso, si este programa cumple ese objetivo, que ese es el objetivo, te pido que lo recomiendes, amigos, parientes, conocidos, compañeros de trabajo, colegas, familiares, y que se suscriban a nuestro canal para que esto se difunda, porque nuestra idea es llegar con información que beneficie a la salud de las personas. Por eso hoy queremos hacer estas preguntas y respuestas, ya que tuvimos a lo largo del año en Directo a tu Salud, tuvimos varios programas sobre el tema de hormonas, todo lo que es la declinación hormonal masculina y femenina, y todo lo que es cómo abordar ese tratamiento, desde la pirámide de tratamiento ortomolecular, desde el estilo de vida, pero así también después cómo hacer una suplementación adecuada que nos pueda favorecer, cómo hacer terapia de reemplazo idéntico, vía oral, vía geles, vía colocación de pellets, como así también vimos otros programas en los cuales hablamos de temas mucho más importantes como es la relación de hormonas y cáncer y demás, con el doctor Jorge Elías, con la doctora Silvia Cabrera de México. Por lo tanto, hemos hablado mucho de esto, pero tenemos muchas preguntas que lamentablemente no pudimos contestar. Por eso, hoy vamos a hacer como un resumen del tema, sobre todo de qué cosas hay que tener en cuenta, porque para que entendamos que el ser humano es un organismo en constante cambio, que tiene que ver el hombre, pero tiene que ver la situación en la que se encuentra, su vida, su estilo de vida, porque hoy podríamos hablar que hay un eje psico, neuro, inmuno, endocrino, es decir, que todo está conectado, y yo a esto le agregaría también el tema de la microbiota y el intestino, o sea, que es algo bastante complejo y cualquier cosa que se altere o cualquier pieza que movamos mueve y repercute en la otra. Entonces, de vital importancia esto tenerlo en cuenta, y es por eso que con la pirámide de tratamiento ortomolecular podemos generar tantos beneficios. Pero primero tenemos que entender qué es lo que ocurre naturalmente. Es decir, naturalmente, más o menos a los 30, 35 años empieza en el hombre, por ejemplo, a declinar la testosterona, a declinar la DEA, a declinar la hormona de crecimiento y la melatonina. Y después el hombre a los 55 años tiene otro bajón hormonal, sobre todo de la testosterona. En el caso de la mujer, también a los 35 años baja la DEA, baja que es la hormona suprarrenal, la melatonina, la hormona de crecimiento. A los 40 años empieza a bajar la progesterona y a los 50 bajan los estrógenos y la testosterona, y ahí cuando sobreviene en las mujeres, claro, se ve, es la menopausia, que como bien dijimos es un año después de la última menstruación. Ahí se determina que eso es menopausia. Y con todos los síntomas que esto tiene que ver en hombres y mujeres, que tiene un montón de síntomas que hemos hablado en todos estos programas. Entonces, este es el proceso natural. Ahora, este proceso natural, que sería fácil si fuera así lineal, porque uno dice, bueno, a los 35 te doy tal cosa, a los 50 te doy tal otra, y vamos agregando lo que va faltando, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque hay hormonas que suben nuestro funcionamiento y hormonas que lo bajan. Por ejemplo, tanto las hormonas sexuales, testosterona y estrógeno, no suben, la DEA no sube, la hormona tiroide aumenta nuestro funcionamiento también, los neurotransmisores como catecolamina, que son adrenalina, noradrenalina, que son también producidas ellas por la glándula suprarrenal. Fíjense, acá hablamos de hormonas suprarrenales, que son las catecolaminas, como hablamos, y la DEA. La hormona tiroidea es de la tiroides y las hormonas sexuales de los ovarios y testículos. Y en el caso de las que bajan son la melatonina,
La melatonina es una hormona que se empieza a producir durante la noche con el sueño y contrarresta el efecto del cortisol. Después tenemos la progesterona, que tiene el efecto contrario al que tiene los estrógenos, ¿no es cierto? Tenemos la oxitocina, que es otra hormona que nos que nos relaja, y tenemos otro neurotransmisor, que es el GABA, que es el neurotransmisor que nos da tranquilidad. Entonces, fíjense cómo una cosa sube y otra baja. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo hago algo con un paciente, le doy algún tipo de hormona, al dar una cosa, modifico la otra. Y otra cosa que ocurre es que según el estilo de vida que tenga un paciente, puede hacer que algunas suban u otras bajen. Damos un ejemplo sencillo, por ejemplo. Si un paciente tiene un problema que no duerme, porque tiene insomnio, al tener insomnio, le sube el cortisol. Al subir el cortisol hace que baje el funcionamiento de la tiroides, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo una cosa altera la otra. Pero si yo al paciente le doy melatonina, al darle melatonina, le bajo el cortisol. Al bajarle el cortisol, se altera el funcionamiento tiroideo también. Entonces, lo que quiero que entiendan cuando preguntan que esto es importante que un médico funcional, un médico ortomolecular, evalúe bien al paciente, y las hormonas son un traje a medida y tiene mucho que ver el estilo de vida que lleva el paciente. No es lo mismo si hace actividad física o no, si duerme bien o no, si está estresado o no, si tiene exceso de grasa corporal o no, porque el exceso de grasa corporal va a alterar sobre todo a las hormonas sexuales. Es muy común que la obesidad ocasione lo que se llama hipogonadismo, que uno tenga menos hormonas sexuales como consecuencia que tiene obesidad. Entonces, eso es un tema clave, es decir, tener en la cabeza la pirámide de tratamiento ortomolecular de estilo de vida como base del tratamiento, como hablamos en la charla con la doctora Kaufman, porque es de vital importancia y ahí se pueden solucionar un montón de cosas. Pero, por otro lado, hay un montón de cosas en esta vida moderna que tenemos que son disruptores hormonales y que muchas veces no se tienen en cuenta, y nos habían preguntado sobre ellos y no hablamos en profundidad, hablamos al pasar, pero acá les traigo una placa, un dibujito que lo vamos a ver juntos para que vean dónde están esos disruptores hormonales. Y son palabras que uno conoce, por ejemplo, los fenoles, el bifenol A. Esas son sustancias que están en los plásticos. Por eso cuando le dicen, che, ojo con la botella de plástico que viene en los casilleros al sol, de las bebidas, el agua, la gaseosa. Bueno, eso libera esas sustancias en el agua. Después son las botellas de agua, como dijimos, también están en los cosméticos, por eso hoy otras cosas que es muy común, que se trata, sobre todo los chicos jóvenes, buscan cosmética natural sin parabenos, sin el talato. Los parabenos son sustancias, los talatos, los parabenos que están en todo lo que son en productos cosméticos, en productos de higiene personal, bueno, en todo lo que son embalajes, juguetes, son todas sustancias que en cualquier lugar de la casa, como vemos en esta placa, están presentes. Después ni hablar de los bifenilos policlorados que están en todos los materiales eléctricos. Todos sabemos, vieron que se vieron los transformadores, era precisamente por eso, esos transformadores que tenían esa sustancia que, si bien es un aislante térmico y es antiinflamante, es un problema. Pero eso también lo tenemos en las pinturas, lo tenemos en las alfombras, en los pegamentos. Bueno, tenemos por todos lados en una casa, ¿no es cierto? Hay pintura, hay alfombras, hay pegamentos, lo mismo con los bromados, los perfluorados, que están en la industria textil, pero siempre en los cosméticos, en todo tipo, inclusive alimentos superprocesados. Por ejemplo, el benceno. ¿Vieron cuando uno se sube al auto, al nuevo, y tiene olor a plástico por el sol? Bueno, eso lo inhalamos y son este tipo de sustancias, que es lo que se llaman senoestrógenos o disruptores hormonales. Por ejemplo, el benceno, cuando uno prende el aire acondicionado en el auto, por eso se aconseja que uno abra la ventanilla
y está ese olor a plástico en el auto, prende el aire acondicionado, deje que circule un rato, luego cierre la ventanilla cuando ya se enfría un poco el auto. Bueno, para que eso no entre a nuestro hígado. Bueno, lamentablemente eso lo tenemos. ¿Qué hacen estas sustancias? Estas sustancias son disruptores hormonales. ¿Qué hacen? Van a actuar sobre los receptores que actúan normalmente las hormonas, ya sea estimulándolos o anormalmente o impidiendo que las hormonas actúen porque los ocupan como si fuera una llave que uno coloca dentro de una cerradura e impide que la hormona normal actúe. Entonces, a veces estas sustancias hacen que un paciente parezca que tiene un déficit hormonal y en realidad no tiene un déficit hormonal, lo que tiene es una sustancia ocupando el lugar donde debería actuar la hormona y no la deja actuar. Bueno, estos son los disruptores hormonales y acá les mostré cuáles son para que tengan una idea más o menos de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de estas cosas y que uno habla de evitar estas cosas y tomar medidas, por ejemplo, de usar cosmética natural, bueno, mínimas cosas que uno puede ir haciendo para beneficiarse. Y bueno, y acá para terminar, a modo de resumen de hormonas, el concepto que quiero que tengan es que hay que evaluar al paciente en la situación que está. Como siempre dijimos, las hormonas siempre, porque como decíamos con la doctora Kauman, hay una ventana de oportunidad que no hay que desaprovechar, que es la de la hormonoterapia de reemplazo, que vamos a evitar el 50% de demencia, de osteoporosis, de enfermedad cardiovascular y tener una vida plena y evitar todos esos síntomas desagradables que ocurren tanto en el hombre como en la mujer por la declinación hormonal. Pero esta placa es muy interesante, a mí me encanta la imagen del sub y baja, para que veamos que hay que hacer un traje a medida. Porque no es lo mismo cuando uno es joven, que tiene alta la testosterona, la hormona de crecimiento, entonces fíjense que no hay problema. Cuando uno es joven no tiene problema de peso, no tiene problema de que tenga azúcar alto, no tiene problema de diabetes. Ahora, cuando viene la edad, o bien uno está estresado, por ejemplo, ahí sube la insulina, sube el cortisol y uno engorda y eso afecta. Fíjense que del colesterol, que es la molécula madre, ahí se forman, eso es muy bueno, ahí para entenderlo, de ahí se forma el cortisol y por otro lado se forma la DEA, que es el precursor de las hormonas sexuales. Por eso es tan frecuente el estrés causa de impotencia en los hombres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el organismo tiene la molécula de colesterol y a partir de ahí fabrica las hormonas. Como se va todo hacia la formación de cortisol porque ese paciente está estresado, no va hacia la fabricación de la DEA, que es el precursor de las hormonas sexuales, y entonces hay una disminución de las hormonas sexuales. Pero lo que pasa es que la disminución se da porque hay un desbalance, hay un desequilibrio. Esa imagen del sub y baja es muy buena. Bueno, ¿qué ocurre en el caso de la mujer en la menopausia? Bueno, obviamente, como hay una baja de las hormonas sexuales, hay un predominio de las otras hormonas, de la insulina, el cortisol, entonces la mujer sufre esa distribución de la grasa corporal, que empieza a tener panza que no tenía y no entiende cómo, porque está comiendo de más y ni está haciendo nada raro, pero bueno, le cambia el cuerpo y bueno, y eso además aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, porque la grasa que se acumula en el abdomen es la grasa que se asocia a enfermedad cardiovascular. Y por otro lado, podemos ver que es al revés del huevo de la gallina. Un paciente, porque está con exceso de peso, que tiene exceso de grasa corporal, que lo vamos a ver en el próximo programa, esto que es muy interesante, el exceso de grasa corporal es lo que hace que en esa grasa se transformen hormonas y bueno, y se produzca una transformación de unas hormonas en otras y eso genera desbalances, eso genera trastornos y muchas veces simplemente con una dieta adecuada, con una actividad física adecuada, disminuyendo la grasa corporal, mejora notablemente el perfil y el funcionamiento hormonal. Por eso el concepto de lo que quería
transmitir hoy acerca de la pregunta que nos hicieron, que es muy importante la pregunta que nos hicieron, es decir, ¿hasta qué punto tiene importancia el estilo de vida? Bueno, fíjense con esto que hablamos, que el estilo de vida es fabuloso y el estilo de vida puede favorecernos o desfavorecernos en este equilibrio hormonal. Y para terminar les digo, como digo siempre, el alimento más importante para esto es la fibra alimentaria, porque la fibra alimentaria es la que va a favorecer lo que se llama el estroboloma, que es el metabolismo de los estrógenos, porque los estrógenos se metabolizan en el organismo, por ejemplo, las hormonas sexuales, el intestino la capta y de acuerdo a la necesidad que tiene el organismo permiten que se reabsorban o que se eliminen esas sustancias. Entonces, si el organismo está en baja, va a aumentar la absorción. Y si el organismo tiene exceso, se va a favorecer la eliminación. Y esto es muy importante, la labor que cumple nuestra microbiota en esto. ¿Y qué necesita nuestra microbiota para estar alimentada? Necesita fibra. Entonces volvemos al concepto base, que la pirámide de tratamiento ortomolecular es sumamente importante, pero la base de la pirámide es la alimentación saludable. Y de la alimentación lo más saludable siempre es la fibra. Entonces, como conclusión, no te olvides de comer las 5 plantas por día, las 30 plantas por semana. Que tengan una semana hipernutritiva.